Ahora sí, por favor, confirmen de que pueden escucharme de manera asertiva. Confirmado. Perfectamente. Bueno, después de darle ya la bienvenida, vamos ahora a tomar una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Colosenses 3:23. Bueno, y parte de Whiskerly. Y la palabra de Dios dice en el nombre poderoso de Jesús: y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, y diría yo hasta la tesis, háganlo como para el Señor Jesús, porque de él viene la recompensa. Colosenses 3:23 para proceso de tesis. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo como para el Señor Jesús, porque de él viene la recompensa. El apóstol Pablo nos recomienda en este escrito que todo lo que nosotros emprendamos, todo lo que nosotros hagamos, todo lo que sea de palabras, sea de hechos, sea de acciones, sea de circunstancias, debemos hacerlo como para Jesús. Que ese planteamiento del problema usted lo haga como para el Señor, para que pueda ponerlo en agradecimiento, ¿verdad? Y quizás en dedicatoria. Que esa revisión de literatura, mire, que uno se cansa y uno dice, ya yo no voy a buscar nada en internet, ya yo estoy cansado, ya yo no sé cómo citar, ya yo no encuentro qué palabra poner, hágalo como para el Señor Jesús. Que ese capítulo 3, mire, cuando usted no encuentra una definición moderna de qué es una investigación bibliográfica, que lo que usted encuentre de 1981, y la maestra dijo que mínimo tiene que ser de 2010, hágalo como para Jesús. ¿Sabe por qué? Porque la tesis es un requisito temporal. Pero cuando usted domina un tema, pero cuando usted tiene conocimiento metodológico de algo, le puede servir mucho más allá de no solo dominar las lenguas moderna, así se llama la carrera, pero en realidad son lenguas, usted sabe que son lenguas extranjeras. No solo dominar las lenguas extranjeras, no solo dominar un problema que uno se medio inventa de la escuela, no, sino que podamos ser profesionales más para allá. Y nadie sabe si dentro de este grupo tenemos la próxima ministra de Educación, a ver si los concursos de oposición salen bien. Nadie sabe a quién vamos a tener ahí, la próxima rectora o rector de la Universidad Nacional Evangélica, a ver si dejan algunas situaciones que pasan de manera interna. Así es que otra vez les repito, todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, hasta este trabajo de grado, hagámoslo como para el Señor Jesús, porque de él viene nuestra recompensa. Y vamos a orar para dar inicio después de leer la palabra del Señor. Padre, te honramos y te bendecimos. Espíritu Santo, entendemos de que tú eres Dios, de que no hay nadie como tú, ni en el cielo ni en la tierra. Tu palabra establece que el que esté falto de sabiduría, pídala a Dios y él la dará en abundancia y sin reproche. Y hoy nos acercamos a ti pidiendo que este trabajo de grado, Padre, sea realizado de manera correcta, de manera eficiente, de manera eficaz. Que más allá, Padre, de una calificación buena que queremos, una calificación excelente, podamos ser profesionales de calidad. Yo oro por cada uno de mis compañeros que están aquí. Oro por los que no están y aprovechamos este momento y oramos por nuestra maestra y asesora. Pedimos también por su madre, Padre. Sé que tú eres Dios todopoderoso y tú tienes el control de nuestra salud. La vida de los seres humanos están en tus manos, Padre. Y yo creo que tú eres poderoso para levantarnos y también que eres poderoso para cumplir tu obra con relación al tiempo que tú nos diste aquí en la tierra. Te agradecemos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Qué bueno, Modesto. Dios te bendiga más. Amén. Entonces, compañero, déjenme decirle algo muy importante que se lo hice en una pequeña representación. Y es algo que me ha estado preocupando de manera general. Ustedes saben que en el trabajo de grado somos 3 personas.
Por tanto, en un trabajo de grado debemos trabajar los tres y ser responsables. Recuerden que como cada Bitmoji que está ahí, que es diferente, vamos a decir, así mismo serán las calificaciones. Y no solo porque las calificaciones sean separadas y un compañero pueda sacar 90 y el otro pueda sacar 70 y el otro pueda sacar un 100. Eso no determina nada, sino que tenemos, señores, que ser responsables con las asignaciones que, o las fechas, en este caso, que nos da la maestra. Le tengo una noticia muy interesante. Para final de este mes, todos los trabajos deben estar en el correo listo, en el correo que le mandé para la segunda revisión final. Mensaje auspiciado por nuestra asesora. Para finales de septiembre, todos los trabajos de grado deben estar listos, desde la portada hasta los anexos. Por eso hoy también vamos a trabajar el capítulo 4 y voy a retomar algunos puntos que yo vi necesidades para la mejora. Si usted se dividió la tesis, bueno, Wiskerlin, tomando como referencia a mis compañeros, Wiskerlin va a trabajar el capítulo 1, Jenice el capítulo 2 y 3 y Ruber el 4. Eso no significa que yo no tengo que meter la mano en el capítulo 1, porque al final el jurado no va a decir, ¿y cómo ustedes se separaron la tesis? No, yo trabajé el capítulo 1, no. Si el jurado ve que no hay una consistencia en el trabajo, porque recuerden que la calificación no se la va a poner Lenicia, ni mucho menos yo. La calificación final se la va a poner un jurado que bien puede ser de lengua moderna o bien puede ser una gente que nosotros no conozcamos y que nunca hayamos visto en nuestra vida. No va a decir de que, ese Joel, ella es buena, póngale un 99, no va a decir, pero este trabajo no tiene coherencia. No, profe, disculpe, fue que yo me encargué del capítulo 2, fulano del capítulo 3. Es que no es capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Es un trabajo conjunto. Porque se supone que desde el principio cada uno debe trabajar todo como equipo. Entonces, sea responsable con su equipo. Para hoy, hasta las 6 de la tarde, vamos a estar recibiendo capítulo 1, 2 y 3 e instrumento de recolección de datos. Le he comentado a algunos que ya han mandado y realmente felicito a uno de estos equipos que ha sido excelente desde que se le hizo la asignación, de una vez la mandaron y están ahí a tiempo. De verdad, ellos saben quiénes son y le damos toda la gloria a Dios porque han podido hacerlo. Solamente le falta el instrumento para enviarlo. Si su equipo no ha trabajado todavía el capítulo 3, como le estaba diciendo a los que estaban mucho antes, envíe el capítulo 1 y el capítulo 2, pero sobre todo envíe el instrumento, porque el instrumento es la puerta del capítulo 4. Sin instrumento de recolección de datos, no hay capítulo 4. Y si no hay capítulo 4, la tesis jamás se va a terminar. Entonces, agilice. ¿Tiene capítulo 1 y capítulo 2? Mándelo. Trabaje en el instrumento, mándelo. El capítulo 3 pueden entregarlo el lunes, no hay ningún problema, porque el capítulo 3 prácticamente es independiente. La única relación que tiene es con el capítulo 1. Las preguntas de investigación y los objetivos específicos que están ahí. Pero si lo único que a ustedes le corrigieron o le sugirieron cambiar son el inicio de los verbos, no hay problema en el capítulo 3. Así que cada representante de grupo que está aquí, por favor, les recomiendo que trabajen de manera conjunta. Saque un tiempo, hagan una reunión por Zoom, mire, háganla por Google Meet, háganla por WhatsApp, háganla por Skype, por Instagram, haga un live, no importa cómo usted lo haga con sus compañeros, pero traten de reunirse. Porque al final el trabajo conjunto va a hablar de los tres y la defensa va a hablar de cada uno. Porque en el trabajo escrito, cuando se envíe por correo, el jurado no va a saber de que nos separamos y no van a ver colores. Pero cuando estemos ahí adelante, que el jurado haga una pregunta, el que más trabajó,
el que más esté involucrado y más sepa responder esa pregunta es el que va a sacar una nota superior a los demás. Y al final no es un secreto para nadie. Uno lo que quiere es sacar una buena calificación para salir victorioso de este proceso. Así es que esa es la recomendación de manera individual que le di. Ahora sí, entrando a nuestro encuentro. Hoy estaremos retomando el instrumento de recolección de datos, porque he visto algunas necesidades para la mejora y veo que han tenido dificultades para crearlo. Se lo traigo hoy con unos ejemplos para que usted tenga una idea asertiva del instrumento de recolección de datos. Vamos a ver el capítulo 4 completo y su explicación, además de algunas sugerencias e inquietudes que usted tenga como participante. Si usted tiene una pregunta, lo recomendable sería que usted pueda escribirla para el momento de las sugerencias e inquietudes. Pero si usted está en un lugar que no puede escribir y necesita que yo le responda algo de manera inmediata, usted puede levantar su mano y no hay ningún problema antes de interrumpir para que la idea no se quede en el aire, ¿verdad? Y son parte de nuestra convivencia online. Entonces, vamos a ver en primer punto el instrumento de recolección de datos. Recuerden que el instrumento de recolección de datos es el recurso que utiliza el investigador para poder recopilar tantas informaciones como sean necesarias. Eso es el instrumento de recolección de datos. Ahora, de manera genérica, en nuestro trabajo de grado vamos a utilizar la encuesta para aplicar a los docentes. La encuesta, no la entrevista. Porque la entrevista no se puede tabular en gráfico, como lo vamos a ver cuando entremos al capítulo 4. De manera directa, el instrumento que vamos a utilizar es la encuesta. La encuesta es un sistema de preguntas cerradas, prácticamente de opción múltiple, A, B y C, que determinan puntos específicos. Como vimos en nuestro encuentro pasado, las preguntas de la encuesta, pueden ser dicotómicas, que se respondan con un sí o un no, pero también pueden ser de opciones variadas. Entonces, retome esa parte, por favor, y trabaje ese instrumento de recolección de datos partiendo de los objetivos específicos, que es el ejemplo que yo le traigo. Luis, ¿cómo yo hago un instrumento de recolección de datos? No hay ningún problema. Lo primero que usted debe tener en cuenta es identificar los objetivos específicos de su trabajo de grado. Olvídese del planteamiento, olvídese de la revisión de literatura, del diccionario, de la maestra, del abuelo, del primo, y enfóquese exclusivamente en los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque los objetivos específicos, señores, son muy importantes. Los objetivos específicos pasan al capítulo 2 como revisión de literatura. Luego del capítulo 2 pasan al capítulo 3 como preguntas de investigación. Esos mismos objetivos específicos pasan al capítulo 4 como conclusiones, y eso lo vamos a ver. Las conclusiones se hacen por objetivo específico. ¿Y cómo usted puede recopilar conclusiones de los objetivos específicos? Partiendo del instrumento de recolección de datos. Y aquí yo le tengo un ejemplo. Con cada cosa que yo le voy a hablar en esta fría mañana, le voy a dar un ejemplo asertivo para que usted pueda tenerlo ahí. Entonces, yo creé así casi todo random, un objetivo específico. Identificar los recursos didácticos tecnológicos que dinamizan el proceso de enseñanza del idioma inglés. Este es el objetivo específico de mi tesis. Entonces, para yo crear esta parte, el instrumento de recolección de datos, lo primero que yo hago es que yo identifico si yo tengo 4 objetivos específicos, bien, si tengo 5, bien, si tengo 10, que es improbable, porque, ¿verdad?
10 es demasiado, pero la cantidad de objetivos específicos que usted tenga, identificar, es el ejemplo mío. Ahora, segundo paso para crear un instrumento de recolección de datos a través de los objetivos específicos. A cada objetivo específico determine qué pregunta pueden crear partiendo del mismo. ¿Qué pregunta yo puedo crear partiendo del objetivo específico que yo tengo? Y ahí tenemos el ejemplo. Mi objetivo específico es identificar los recursos didácticos tecnológicos que dinamicen el proceso de enseñanza del idioma inglés. Ahora, de ahí yo puedo sacar, que en el ejemplo que le doy, dos preguntas principales, pero aún se pueden sacar más. Como el objetivo me dice, el verbo que está adelante me da una idea de identificar. ¿Qué es identificar? Mostrar, decir cuáles son. Lo primero que yo puedo preguntarle a los maestros es que si utilizan los recursos didácticos tecnológicos para dinamizar el proceso de enseñanza del idioma inglés. Porque en mis conclusiones yo tengo que identificar cuáles recursos didácticos tecnológicos dinamizan el proceso de enseñanza del idioma inglés. Ahora, las preguntas de esa misma afirmación que está ahí puede ser variada. Y ahí yo le traje 3 ejemplos. Primer ejemplo, la respuesta puede ser dicotómica, sí o no. ¿Utiliza los recursos didácticos tecnológicos para dinamizar el proceso de enseñanza del idioma inglés? ¿Sí o no? Una respuesta dicotómica porque solamente tiene 2. ¿Sí o no? Ahora, yo puedo poner una respuesta de siempre, a veces o nunca. O también se lo puedo poner por semana, semanalmente, mensualmente, trimestralmente, puede ser diario. Lo importante aquí es que usted pueda tener la idea de que estas conclusiones usted tiene que complementarla. O sea, este instrumento y las respuestas de este instrumento van a ir directamente en conclusiones. Y con este objetivo, identificar los recursos, yo trabajé ejemplos hasta el final. Quiere decir que usted va a ver consecutivamente cómo yo trabajo desde los objetivos específicos mi instrumento de recolección de datos. Bien, agoté una pregunta. Utiliza ahora, como el objetivo me dice a mí que yo debo de identificar, debo mostrar, debo presentar los recursos, obligatoriamente debe haber una pregunta que muestre los recursos. Ahora, el encabezado puede ser diferente. Aquí yo le traigo un ejemplo. De los siguientes recursos didácticos tecnológicos, bueno, me faltó el que utiliza para dinamizar el proceso de enseñanza del idioma inglés. Y ahí yo le puse varias opciones. Pizarras digitales, diferentes apps y aplicaciones de escritorio, libros digitales interactivos, software educativo, bibliotecas virtuales en inglés. Yo puedo ponerle esta opción como puedo dejarlo simplemente en la E. Todas las anteriores o ninguna de las anteriores. Incluso a mí me gusta, lo digo a mí, no es que es obligatorio y no es un mandato de la maestra, no. A mí en lo personal no me gusta poner de que todas las anteriores y ninguna de las anteriores. Porque ustedes saben que no hay cosa más mentirosa que un profesor. Y todo el mundo sabe eso aquí. Los que van para la escuela ya son mentirosos desde ahora. Entonces, como habíamos explicado la semana pasada, usted tiene que tratar de que la persona que usted está encuestando responda más o menos lo que usted quiere ver. Entonces, de usted depende la respuesta y la pregunta. Ahora, partiendo de esas 2 respuestas, yo puedo crear una conclusión de ese objetivo específico. ¿Por qué? Porque primero, y el orden de las preguntas no altera el resultado de la conclusión. Primero, yo puedo preguntarle a ellos la pregunta número 2. De los siguientes recursos didácticos tecnológicos, lo que utiliza para dinamizar, y luego puedo preguntarle cada qué tiempo. Porque en realidad la pregunta que usted le va a hacer puede ser variada, aunque tenga la misma respuesta.
Observen la número 1 que yo le digo, utiliza los recursos didácticos tecnológicos para dinamizar el proceso de enseñanza del idioma inglés. Pero yo también puedo decirle cada qué tiempo, con qué frecuencia, en cuáles momentos. ¿Sí, Orquídea? Ok. Entonces, recuerde que lo que usted va a hacer es buscar la cantidad de preguntas que sean necesarias para, déjeme borrar todos estos dibujos por si alguien va a hacer un screen, aunque yo voy a mandar el link de la grabación y también esto que ya lo tengo en PDF para enviarlo al grupo. Usted puede crear las preguntas que usted considere, siendo que sean de 10 a 15 preguntas máximo, preguntas que le den respuesta a los objetivos. Y esas dos preguntas que están ahí pueden darle respuesta. Incluso yo puedo crear una tercera pregunta que se refiera a desde el punto de vista de los docentes, qué tan importantes son los recursos didácticos tecnológicos, con el fin de yo poder presentar todo eso en conclusiones. Entonces, recuerde que el primer punto que usted debe hacer es identificar los objetivos específicos que usted tiene en su trabajo de grado o que tiene el grupo en el trabajo de grado. Y en este caso, mi ejemplo es identificar. Segundo punto, a cada objetivo específico yo voy a determinar, voy a crear. Y ese proceso no es tan fácil como se ve. Ah, Wiz creó 2 preguntas y le puso respuesta, ¿no? Y yo sé que ustedes pueden creerme que a veces uno creando un instrumento de recolección de datos se le van hasta 3 días. Porque uno debe saber bien qué preguntas entonan con los objetivos. ¿Cómo puedo preguntarle al maestro para que responda a lo que yo quiero? O por lo menos la realidad del asunto. Porque sabemos que aunque el maestro tenga debilidades, no va a poner en un instrumento de que tiene todas las debilidades del mundo, sino que se va a defender a como el Espíritu Santo le ayude. Entonces, todo eso, cuando es un solo que lo hace, es un dolor de cabeza. Pero cuando hay 3 personas trabajando, ¿y qué tal esta idea? No, mejor pongamos esta, hagamos esto. Y si lo ponemos así, la carga es menos pesada. Entonces, a cada objetivo específico, usted puede crearle de 2 a 3 preguntas. Las respuestas pueden ser dicotómicas de sí o no. Limite el uso del sí o no. Utilice una pregunta de sí o no cuando esa pregunta puede aperturar la otra. Ahora, sí o no es una pregunta cerrada. Cuando usted está creando una respuesta de sí o no, tal vez no cabe ahí. Las respuestas no pueden ser sí, no o tal vez, porque sí o no son respuestas muy cerradas, o sí o no. Ahora, en quizás, tal vez, puede ser que son respuestas más o menos de que pueden inducir a una duda. Ahí sí podemos poner un tal vez. Pero de cada objetivo específico, así mismo usted va a crear. Ahora, de nuevo le doy las consideraciones generales. Ya le había dicho que los deben partir de los objetivos específicos que usted persigue. Deben ser entre 10 a 15 preguntas máximo. 10 preguntas lo mínimo y 15 es lo máximo. Porque, ¿verdad? No le estamos haciendo una encuesta del partido que está gobernando. Deben estar dirigidos al actor de forma eficiente. Usted debe preguntarle al docente que es recomendable y como le puse a algunos compañeros que tenían en su población y muestra estudiantes, trate de no trabajar con estudiantes si no es necesario, porque aquí hay un problema ahí para usted poder defender de que usted recolectó información verdaderamente de estudiantes que cuando comenzó esta tesis estaban ya saliendo de la escuela. ¿Y qué estudiante que está loco por salir de la escuela, a menos que sea pana full suyo, se va a poner a estar contestando preguntas? Eso yo tirando guayaba al aire, diciéndole, porque he estado en muchos procesos de asesoría y ahí también parte del equipo que está evaluando a los chicos, cómo se hacen esos procesos, le hacen esa pregunta.
Si la tesis empezó cuando las clases estaban terminando, ¿cómo usted pudo recolectar información de los estudiantes? Ahora, si usted tiene evidencia de eso, bueno, aquí yo le tengo el link que yo utilicé para recolectar los datos de los estudiantes y pueden acceder a ese link y ven que el link contiene, por lo menos, aunque no se ponga en la tesis, información del estudiante como su correo electrónico, que puedan evidenciar que fueron personas diferentes que lo llenaron. Esos son otros 1000, no otros 500, no son otros 1000. Y si usted me lo regala, mucho mejor. Entonces, las preguntas o afirmaciones deben ser claras. Trate de hacer una pregunta que el maestro entienda. Exactamente. Muy buena afirmación, Adela. Estos muchachos ni siquiera son la población de objeto que usted tenía. Usted no sabe si esos muchachos anteriores dominan menos que los que estaban ahí. Entonces, es casi deficiente que trabajemos con estudiantes. Digo, si usted tiene así mismo la capacidad y la forma de usted poder evidenciar que trabajó directamente con estudiantes, trate que las preguntas sean claras. Si ustedes observan, esta pregunta el maestro la entiende, o cualquier maestro, ¿utiliza los recursos didácticos tecnológicos para dinamizar el proceso? ¿Sí o no? Siempre, a veces o nunca. Mensual, semanalmente, mensual, trimestral. Pero nada de pregunta filosófica que ni usted mismo entiende qué es lo que significa. Sea preciso. Para que un instrumento sea bueno, no tiene que tener un lote de palabras que la persona no entienda. No, un instrumento sencillo que le dé respuesta a los objetivos específicos es lo mejor. Y por último, evite la opción otra. Lo más posible. Haga que su instrumento no tenga que el maestro llenar con sus letras, con su palabra, de que no, otra, esto de tal, no, trate de que la respuesta que usted va a dar sea suficiente. También usted puede buscar ejemplos en internet. Si su tema trata sobre ejemplos, factores que determinan o que inciden en el proceso de enseñanza, pongan ahí en Google factores que inciden en el proceso de enseñanza del idioma inglés y tome idea de lo que usted encuentra que sea bien, nada de Wikipedia ni cosas así, porque usted sabe la que no es recomendable, pero usted, si usted encuentra idea en internet, usted puede ponerlo porque el conocimiento no es de una sola persona. Y se lo digo yo que ya he trabajado par de trabajo de grado y he encontrado en internet buenas referencias para crear instrumentos de recolección de datos. Así es que estos son los parámetros básicos para usted crear de manera eficiente ese instrumento de recolección de datos. Ahora, la parte del capítulo 4, resultados y discusión. Así se llama el capítulo 4, resultados y discusión. Y es el último capítulo que contempla nuestro trabajo de grado. Preste suma atención a esta parte. Cualquier pregunta que usted tenga por ahí puede tenerla anotadita para el tercer punto, que es sugerencias e inquietudes. Entonces, mis queridos colegas, el capítulo 4, resultados y discusión, básicamente consiste en la parte final de nuestro trabajo de grado, que contiene los datos estadísticos o resultados. Por eso el capítulo 4 se llama resultados y discusión. Prácticamente contiene los datos estadísticos resultados, la discusión de los resultados obtenidos y no la duplicación de información. No es sola, bien, lo voy a dejar para cuando esté ahí. Las conclusiones, recomendaciones, las referencias bibliográficas y por último los anexos que usted va a colocar. Ya cuando nosotros hagamos ese resultados y discusión, ese capítulo 4, mire, esa dedicatoria y agradecimiento, póngala ahí en el nombre del Señor, haga su resumen o abstract y envíe ese trabajo para la corrección final, porque uno siente un placer cuando ya uno termina esta parte. Entonces vamos a ver cada uno de los puntos
que contiene la parte de resultados y discusión. El primer punto que se enumera es el 4.1 que establecen los datos estadísticos. Los datos estadísticos, como su nombre lo indica, son los resultados cualitativos y cuantitativos también que se obtienen al haber aplicado el instrumento de recolección de datos en varias opciones de interpretación. 4.1, datos estadísticos. Ahora, ¿cuál es el orden del 4.1 de los datos estadísticos? Ahí yo se lo enumeré del 1 al 4. Primero, el encabezado. Tabla número tal, más la pregunta o enunciado del ítem. Lo vamos a ver con un ejemplo más adelante. Luego del nombre de la tabla, del número de la tabla con el nombre que tiene o la pregunta o el enunciado, sigue más para abajo la tabla como tal, la tabla per se, con indicador, frecuencia y porcentaje. Más hacia abajo encontramos el gráfico que se titula así mismo, gráfico número tal. Si la tabla es número 1 y usted no tiene otro gráfico, entonces el primer gráfico también es número 1. Y aunque parece un chiste, créanme que hay personas que ponen tabla número 1, gráfico número 2, porque creen que uno es consecutivo del otro. No. La tabla 1, el gráfico 1 dice, yo y la tabla número 1 somos gemelas. Lo mismo que tiene la tabla, yo aquí lo pongo el gráfico. El que no entiende la tabla, entiende el gráfico. Pero ustedes saben que hay gente especial. Por eso uno debe poner más debajo del gráfico el resumen de la tabla según el hallazgo encontrado, sin interpretación de los autores. Usted simplemente pone en ese resumen lo que dice la tabla. Porque hay gente que no entiende la tabla, no entienden el gráfico y ya el Espíritu Santo lo último que quiere que entiendan con el resumen. Ahora, si no entiende con el resumen, ahí ya no es problema nuestro. Pero los datos estadísticos contienen exclusivamente ese formato. Cada pregunta en una hoja separada. La pregunta número 1, con su tabla, gráfico y resumen en una hoja, en una página, en una hoja. La número 2 en otra, la número 3. Eso determina que si usted tiene 12 preguntas, usted va a tener 12 páginas, cada página con su tabla, gráfico y respectivo resumen. Ahora veámoslo en un ejemplo más asertivo y explicándole cada una de las partes. Asimismo, usted va a presentar en su hoja. Tabla número 1, tal. Su tabla va a tener 3, realmente son filas, pero la gente dice columna, pero vamos a llamarle columna, que es lo que uno está acostumbrado. Va a tener 3 columnas principales. Indicador que determina las respuestas. Si su pregunta tiene 4 respuestas, ¿cuántos indicadores van a haber? 4. Porque el indicador lo que determina es respuesta. Incluso en otras universidades, en vez de indicador, le ponen respuesta. Pero ustedes saben que nosotros estudiamos en una universidad que tiene ya sus parámetros establecidos. Uy, pero si mis respuestas llegan hasta la F, en indicador usted va a tener la cantidad de filas hasta la F, porque esas eran las respuestas que tiene su encuesta. Recuerden que para los docentes no vamos a utilizar entrevista. No, vamos a utilizar encuesta porque la entrevista no se ponen en gráfico y tabla. Podemos aplicarle en la entrevista a, por ejemplo, al equipo de gestión, a un coordinador, a un director, pero en este caso, cuando usted esté trabajando con los docentes, debe ser exclusivamente una encuesta. Entonces, dentro de su tabla, usted tiene respuesta 1, respuesta 2 y respuesta 3. Total. Si usted tiene 10 respuestas, ahí va a haber 10 espacios antes de la palabra total en mayúscula. Frecuencia determina la cantidad de personas que eligió esa opción.
Si la respuesta 1 lo eligieron 1, ahí yo pongo 1. El total, aquí 3, determina el número de personas que fueron encuestadas. Si yo encuesté 10 maestros, en vez de un 3, ahí va a haber un 10. Ahora, en porcentaje, 10 personas, en este caso, representarían el 100%. Como yo tengo 3 docentes, representan el 100%. En porcentaje está, valga la redundancia, el porcentaje que representa la persona, y eso lo vamos a ver en el ejemplo numérico que tenemos más adelante. Cómo yo saco el porcentaje que representa una persona dentro de mi investigación. Luego de la tabla más pequeño, si la tabla de usted está en Times New Roman número 14, que así es que debe estar la de todo el mundo porque es el formato, en Times New Roman número 10 debe decir fuente, instrumento aplicado a los docentes de lenguas extranjeras. Porque la fuente determina obligatoriamente de dónde usted sacó esa información. Ah, bueno. El jurado ya entiende que usted le aplicó ese instrumento a los docentes de lenguas extranjeras. Usted puede complementarlo, usted puede poner instrumento aplicado a los docentes de lengua extranjera de la escuela fulana de tal. Ya eso es cuestión de usted y de su equipo. Pero sí deben colocarle la fuente. Luego de la fuente viene un gráfico que es en pastel, el gráfico circular. No se recomienda utilizar histograma, columnas, filas, no. Utilice el diagrama de pastel. El diagrama de pastel que representa la cantidad de lo mismo que está en la tabla, lo único aquí representado en una gráfica. Y luego más hacia abajo, usted tiene el resumen que prácticamente determina todo lo que se vio arriba, según los resultados obtenidos. Y vamos a ver un ejemplo aquí en número. Bien, aquí tenemos, ejemplo, ¿recuerdan mi objetivo? Identificar los recursos tecnológicos. Y mi primera pregunta, que era, ¿utiliza los recursos didácticos tecnológicos? Aquí yo tengo una hoja entera. Tabla número 1. Ahora mi pregunta, ¿utiliza los recursos didácticos tecnológicos? Bien. El indicador determina las preguntas que yo hice. Siempre, a veces o nunca. Pero si hubiese sido sí o no, solamente tuviera 2 filas. Si hubiese tenido 4 opciones, ahí está. Frecuencia, la cantidad de personas. Un maestro dijo siempre. 2 maestros dijeron a veces. Y ningún maestro dijo 0. Uy, pero el 0 está de más. No. El 0 es algo representativo a nadie. Entonces se coloca 0. No importa que usted tenga una 10 respuestas. En esas 10 respuestas, 5 personas no dijeron nada. Usted coloca 0, 0, 0, 0. Porque la frecuencia nadie cogió esa. Ahora, el porcentaje representa esa persona. Y el cuadrito como entre rosado y ahí dice, para determinar el porcentaje, solo divido 100, que representa la totalidad en porcentaje, ¿verdad? Entre la cantidad de docentes. En este caso, yo que tenía 3 maestros, yo dividí 100 entre 3 y cada maestro representa en por ciento 33.3. 3, 3, 3, 3, 3. Y había muchísimo 3, simplemente lo simplifiqué a 33.3. Si usted tiene 4 maestros, usted simplemente tiene que hacer la división 100 entre 4 a 25. Quiere decir que cada maestro representa el 25%. Si tiene 5, si tiene 6, si usted tiene 10 maestros, usted dice 100 para dividírselo a 10 es igual a 10. Cada maestro representa un 10%. Entonces, ahí usted coloca. Ya yo sé que un maestro equivale a 33,3. Los porcentajes, 33,3%. 2 maestros representan 66,6%. 0 maestros representan el 0%.
Entonces, ahí lo coloco. La suma de eso me da 99,9, pero como pasa de 5, se redondea y es un 100. Debajo de la fuente instrumento aplicado a los docentes de lengua extranjera, hago mi gráfico. Ya eso de hacer gráficos, si usted no sabe cómo hacerlo, mire, cuando yo estaba comenzando este proceso, hace ya mucho tiempo, yo comencé a ver tutoriales de cómo hacer gráficos. Y ahí en YouTube aprendí muchísimo. Entonces, gráfico número 1, siempre, a veces o nunca. ¿Por qué? Porque son los indicadores de mi tabla. Este gráfico dice, yo y la tabla somos gemelas, somos iguales, somos un reflejo. Ella tiene un reflejo en columnas y filas y yo tengo un reflejo en pastel. Chévere, nice, tranquilo. Ahora, debajo de ahí yo coloco mi resumen. ¿Qué yo hago en el resumen? Fácil, muestro en palabras y números lo que dice. Según los resultados obtenidos, el 33,3% de los docentes encuestados dijo, ¿qué dijo el maestro? Que siempre utiliza los recursos didácticos tecnológicos para dinamizar el proceso de enseñanza del idioma inglés, coma, mientras que el 66,6% restante dijo que a veces ya. Ahí yo no tengo que poner nada más. Ahora, el inicio no siempre no siempre debe ser lo mismo. Esto, según los resultados obtenidos, puede cambiar. Usted puede decir, de acuerdo a la respuesta de los docentes, o según la idea que usted le llegue de cómo decirlo, de acuerdo a la respuesta de los docentes, según los docentes encuestados de la escuela Juana Saltitopa, los resultados muestran que el 33,3% de los docentes encuestados. Ahora, si usted observa, hay una, vamos a decirle, una similitud entre mi respuesta con la pregunta. Si yo voy a explicar esta tabla, yo debo tomar como referencia la pregunta. Si ustedes observan, la pregunta está ahí, mírenla ahí, utiliza los recursos didácticos tecnológicos para dinamizar el proceso de enseñanza del idioma inglés. ¿Por qué? Porque yo estoy explicando el resultado específico de la pregunta. Ahora, ¿qué yo le antepuse a esa pregunta? Lo que dijeron y quién lo dijo. El 33,3% de los docentes encuestados dijo que siempre que utiliza los recursos. Pero si la pregunta era con qué frecuencia, según los resultados obtenidos, el 33,3% de los docentes encuestados dijo que utiliza siempre a modo de frecuencia los recursos didácticos tecnológicos. Lo importante aquí es que usted sepa jugar con la respuesta, que ese pequeño ítem que está debajo del gráfico puede entenderse por sí solo. Que si usted quita la gráfica y la tabla, el resumen por sí solo pueda decir todo. Por eso debe evitar a toda costa poner de que los resultados muestran que el 33% de los docentes seleccionó el ítem siempre. Pero seleccionó el ítem siempre ¿de qué? Los maestros encuestados, según el 33,3%, escogió la opción a veces. Pero la opción a veces ¿de qué? Quiero saber si alguien me entiende. Damas y caballeros, ¿alguien me escucha? Sí, Sí, Ahora sí. sí, ahora sí se escucha. Lo escuchaba un poco mal. Disculpen que el internet se cayó rotundamente. Y estaba yo emocionado preguntando que quién entendió esa parte y de repente la pantalla en negro. Pero gloria a Dios por todo. Entendemos de que el Señor es todopoderoso para ponerme un internet 5G, LTE y todo lo que Él quiera después de ahí.
Entonces, estaba preguntando que si alguien entendió cómo hacer ese resumen de modo que sea autoexplicativo. ¿Me escucha alguien? ¿Pudieron entender cómo hacer ese resumen autoexplicativo, Jenice? Sí, absolutamente. Te Sí, se escuchamos, claro. entendió. Perfecto. Que si quitamos la tabla y el gráfico, la persona que esté leyendo esos resultados pueda entender de que el maestro eligió la opción siempre, pero si de utilízalo bien. Y el porcentaje también. Entonces, después de ahí viene lo que en seminario de grado y en otras asignaturas no explicaron muy bien de la discusión de los resultados. Señores, la discusión de los resultados no es poner de que todos los resultados uno debajo de otro. Eso no es discusión de resultados. Eso se llama duplicación de información. Porque ya usted tiene ese párrafo en el punto de los gráficos. ¿Para qué ponerlo ahí solamente? De que uno debajo de otro. Eso no es discusión de los resultados. Para la discusión de los resultados, en este apartado se incluye la respuesta de los resultados y se discute con teoría o comentario de los autores. Por ejemplo, coloco mi primer resultado. Para este punto, discusión de los resultados, usted puede crear un pequeño párrafo introductorio. Ustedes saben, para embellecer. A continuación se presenta o simplemente puede poner el resultado y el resumen. Como yo hice en este caso, resultado y resumen. Ahí yo tengo el resumen. Miren qué entendible es el resumen, que aunque no tiene la tabla y el gráfico, se sobreentiende que según los datos obtenidos, el 33,3% de los docentes encuestados dijo que siempre utiliza los recursos didácticos tecnológicos para dinamizar el proceso de enseñanza del idioma inglés, mientras que el 66,6% restante dijo que a veces. Todo el que lee dice, oh, pero ya yo sé a qué se refiere esto. Ahora, yo coloco el resultado y después puedo ponerle alguien que dijo algo relacionado a eso, o yo como autor o autores, no yo, nosotros, mis dos compañeros y yo, podemos discutir ese resultado. Bueno, y yo le puse un ejemplo aquí. Después de ahí yo puse, en ese orden, Rodríguez 2018 dice, eso yo lo encontré de un artículo, que el uso de diferentes recursos durante la enseñanza de inglés como lengua extranjera permite que la motivación y la participación del estudiantado sean activas. Esto permite que el aprendizaje sea más realístico y ayude a los estudiantes a entender. Yo estoy ahí complementando el resultado que yo tuve de mi encuesta, porque recuerden que no puede ser una entrevista. Yo estoy complementando el resultado de mi encuesta con lo que dijo un autor, pero bien pudiera escribirlo ustedes como autores. Y obviamente no van a mencionar sus apellidos porque ustedes son los autores y no es necesario porque está dentro de su propio documento. Entonces yo puedo decir, después de presentar eso, aunque según la experiencia docente, se deben utilizar los recursos de manera diaria porque esto ayuda a los estudiantes específicamente de esa escuela a comprender mejor el idioma inglés. Claro que lo que usted va a discutir de ese resultado debe ser positivo, negativo. Positivo, negativo, nada neutro. De que sí, yo lo apoyo. Está bien que ellos dijeran eso. No. Y lo hago de forma jocosa para que no se vea como una imposición. Pero todo texto que usted tenga dentro de su tesis debe ser científico. Si usted va a hacer un comentario científico, yo sabía que esos profesores utilizan esos recursos de manera mal, porque es que no tienen competencia. Usted no puede decir eso de un profesional. Usted que está terminando una licenciatura ahora de lenguas extranjeras, ya un profesional que aunque no sepa nada, por rango tiene más que usted, no. Todos los comentarios que usted vaya a colocar debajo de cada resultado, no es un resultado, no son los resultados más bonitos de que déjame ver, déjame coger el resultado de la pregunta 1, no. Cada resultado lleva
su propio apartado de discusión, porque dice discusión de los resultados de manera general. No, discusión de los resultados 1, 5 y 28. De cada resultado, usted debe hacer una discusión, citando un autor o ustedes como autores. Y entiéndase que Rodríguez 2018 debe aparecer en bibliografía o en este caso en referencias. Toda la gente que usted cite dentro de su trabajo debe ir en referencias bibliográficas para que el antiplagio no le dé a usted un lío cuando pasemos esos trabajos de grado. Entonces, el capítulo 4 solamente enumera las dos primeras partes. 4.1, datos estadísticos. 4.2, discusión de los resultados. Después de ahí, conclusiones, recomendaciones, ya no llevan número. Entonces, ¿qué pasos usted debe seguir para crear las conclusiones? Yo se lo puse en 4 pasos principales. Primero, debe contener un párrafo introductorio. Y mire cómo dice debe, no que obligatorio. Debe contener un párrafo introductorio después de finalizada la investigación acerca de los recursos didácticos tecnológicos que dinamizan el proceso. Las conclusiones deben estar en tiempo pasado. Y eso sí obligatorio, porque ya la tesis terminó. Las conclusiones deben estar en tiempo pasado. Debe ser por objetivos específicos. Cada objetivo específico se convierte en un párrafo de conclusión. Si usted tiene 4 objetivos específicos, ¿cuántos párrafos de conclusiones antes de la hipótesis usted va a tener? 4. Si usted tiene 5 objetivos específicos, ¿cuántas conclusiones, párrafos de conclusiones usted va a tener? 5, porque cada objetivo específico se convierte en un párrafo de conclusión. Por eso es que son tan importantes los objetivos y que se puedan cumplir. Y al final, usted junto a sus compañeros, sin personalizar nada de Moz, hicimos, recolectamos, no nada de eso. Usted va a hacer un párrafo que incluya la comprobación de la hipótesis. Recuerda, Marielis familia, que si está aquí, que trabajamos la hipótesis tuya que estaba negativa. Ahí en conclusiones, bueno, y el grupo de Marielis, ahí en conclusiones, usted va junto a su equipo a decir si esa conclusión, si esa hipótesis se pudo comprobar, si no se pudo comprobar, que cuáles son los resultados directos de esa hipótesis en la escuela donde usted estaba trabajando. Y como siempre, Wiz le va a dar un ejemplo ahora de cómo hacer esas conclusiones. Y miren ahí un ejemplo de las conclusiones. Como yo le presenté 4 pasos, ahí yo enumeré los 4 pasos de las conclusiones. Primero, conclusiones, no en mayúscula. No se pone conclusiones en mayúsculas. Según APA séptima edición, los títulos se ponen en inicial mayúscula, solo la C. Recuerde que no es una novela que estamos escribiendo, sino un trabajo de tesis. Mi párrafo introductorio, después de concluir el análisis de los resultados del instrumento aplicado, estableciendo la relación con la base teórica que lo sustenta, se destacan como aspectos relevantes en las conclusiones lo siguiente. Uy, pero ese párrafo está muy sofisticado, no, pero usted no tiene que irse tan profundo. Usted simplemente puede colocar, después de realizado el trabajo de grado, se presentan las siguientes conclusiones. O haga algo como yo hice. Yo busqué en internet tesis de otros países y yo vi cómo ellos hablaban de las conclusiones, el párrafo introductorio. Y claro que yo tomé como ejemplo algunas tesis y empecé a redactar yo mi propio párrafo, porque usted no puede copiarlo y pegarlo porque el plagio entonces le va a dar problemas. Pero si usted encuentra una tesis de Guatemala que ellos utilizan una palabra bonita ahí para introducir las conclusiones, usted puede tomar la idea, porque si Dios lo ayudó a ellos, Dios lo está ayudando a usted a encontrar esa tesis y Dios le está diciendo, ayúdate que yo te ayudaré. Ese párrafo que no está en la Biblia, pero que sí usted puede utilizarlo. Toma idea de otro y cree su propia idea. Eso se puede.
Después de su introducción, usted viene entonces a poner en pasado, se pudo, determina que pasado, pero el 3 determina el objetivo específico. Ustedes recuerdan mi objetivo específico, identificar los recursos didácticos tecnológicos. Entonces yo empiezo. Del primer objetivo se pudo, ese se pudo determina que está en pasado. Pero fácilmente yo puedo poner del primer objetivo se identificó, pero me gusta usar el pudo para poder entonces colocar mi objetivo específico general, pero eso soy yo, c'est moi. No usted puede poner ahí mismo, se pudo identificar o se identificó los recursos, poniendo el verbo de su objetivo en pasado. Es el truco. El objetivo específico suyo, usted ese verbo principal lo va a poner en pasado, sea que le ponga se pudo, o sea que lo ponga en pasado de manera directa. Lo importante es que eso se ponga en pasado. Y miren ahí, del primer objetivo se pudo identificar los recursos didácticos tecnológicos que dinamizan el proceso de enseñanza del idioma inglés, los cuales, según los hallazgos, son... Ustedes recuerdan que estas eran las opciones de la segunda pregunta que yo tenía. Miren ahí lo importante que son esas preguntas, porque miren cómo yo recopilé esos datos. Ah, bueno, los libros digitales interactivos, software educativo y bibliotecas virtuales en inglés. Y la primera pregunta decía, ¿con qué, cada qué tiempo lo utiliza? Entonces yo tomo, porque para las conclusiones yo puedo cambiar el orden de los sumandos, eso no me altera nada. Y yo le puse una coma para determinar que continúo, los cuales son aplicados por un gran por ciento de los docentes de forma semanal. Pero también la opción decía a veces, los cuales son aplicados por un gran por ciento de los docentes a veces. Lo importante es que dentro de esas conclusiones usted determine el objetivo específico que usted pudo lograr, objetivo por objetivo, y los hallazgos que usted pudo encontrar. Entonces, imagínense que mi segundo objetivo, con relación al segundo objetivo, Wiz, ¿y siempre debe comenzar así? No. Usted puede poner su verbo en pasado y simplemente ponerle se identificó o se identificaron los recursos didácticos tecnológicos, y ahí usted puede poner su conclusión. Pero se ve como es regla de la universidad que las conclusiones se hagan por objetivo. Cuando usted empieza con ese encabezado, usted evita la pregunta del jurado y pudieron cumplir todo el objetivo, porque el jurado que le toque, si es normal, va a ver que los objetivos, las conclusiones que usted tiene ahí están por objetivos. Si usted tiene 4 objetivos y usted tiene 4 párrafos encabezando el primero, segundo, tercero, cuarto, es porque usted pudo cumplir todos los objetivos. Al final, imagínense que yo tenía 4 objetivos específicos y ya hice 4 párrafos. Le doy cabida a mi hipótesis. Acerca de la comprobación de la hipótesis planteada, se llegó a la conclusión de que la aplicación de recursos didácticos efectivamente ayuda a los alumnos de inglés a tener mayor dominio del idioma. Ahí en la comprobación de la hipótesis, usted simplemente va a ser sincero, o van a ser sinceros, ¿verdad? Al hablar de la hipótesis, la comprobación de la hipótesis, sí, es verdad, se pudo comprobar que si el docente no tiene dominio del idioma inglés, no se va a poder aprender de manera eficiente en las clases. Simplemente la comprobación de la hipótesis no tiene que tener 48,000 líneas, no. Usted simplemente debe colocar en esa comprobación lo que ustedes pudieron comprobar. Pues, y si nosotros no comprobamos nada, bueno, hay que hacer la tesis de nuevo. Porque en las conclusiones determinan la comprobación de la hipótesis. Si usted ve que los maestros casi no saben utilizar las TIC y su hipótesis dice que la utilización de las TIC ayuda al docente a mejorar las clases de inglés, y usted vio que los docentes no manejan las TIC, usted comprobó su hipótesis, bueno.
se pudo comprobar que la hipótesis es verdadera porque a los docentes no dominar las TIC, el proceso de enseñanza puede ser deficiente. Disculpa. Sí. También sucede aquí. Vamos a ver. Perdón, aquí estoy nuevamente. Yo le había dicho que estaba en una situación con el internet. ¿Alguien preguntaba algo? ¿Nadie? Continúo. Solo que no se escuchaba bien. Ok, entonces estaba diciendo, no se escuchaba la última parte o todo lo que yo dije de las conclusiones. Bueno. El bebé de Ruth y yo estamos iguales. Yo quiero llorar con el internet y él quiere llorar con otra cosa. La princesa de mar. Ruth, cariño, por favor, silencia el micrófono. Está bonita la canción. La chanson est très belle. Gracias, Ruth. Entonces, colegas, le estaba diciendo que al final de las conclusiones usted debe comprobar su hipótesis. Simplemente usted decir si la hipótesis sí se cumplió o no se cumplió y por qué se cumplió. Usted no tiene que ser un filósofo para de forma sencilla decir esa parte. Luego de ahí vienen las recomendaciones. Como siempre, un pequeño párrafo introductorio. Luego, en el poderoso nombre de Jesús. La parte Adela de las conclusiones o el inicio de las recomendaciones. No sé qué pasa, pero he tenido dificultades con el internet para sostener la reunión, pero no se preocupen, cuando yo suba el video de una vez, van a poder escuchar todo sin dificultad, porque es desde la computadora que estoy grabando. Entonces, compañeros, le estaba diciendo, adelantando un poquito antes que el internet vuelva a ser una de las suyas, que para el proceso de las recomendaciones, usted debe hacer un párrafo introductorio, normal, ¿verdad? Se realiza en función a las debilidades presentadas en las conclusiones. Si usted va a recomendar, debe recomendar cosas que se presenten como debilidades. Por ejemplo, si los docentes dicen que ellos no utilizan recursos didácticos tecnológicos para dinamizar el proceso de enseñanza del idioma inglés, una recomendación directa debe ser que utilizar recursos didácticos tecnológicos para dinamizar dicho proceso. Ahora, yo le voy a dar un ejemplo ahí para que lo vean. Deben estar dirigidas a los actores correspondientes. Si usted tiene la tesis dirigida a los maestros, ok, usted puede hacer una recomendación al coordinador, pero no le recomiendo que al Ministerio de la República Dominicana. No. Usted pierde un tiempo, mire, usted pierde hojas, tinta, dinero y de todo. No se le recomienda al Ministerio de la República Dominicana, de Educación, claro. No se le recomienda a la Regional de Educación. No se le recomienda al distrito. Lo máximo que usted puede recomendarle es al director de la escuela y debe saber bien qué usted le va a recomendar, que tenga lógica con el peso de su trabajo. Entonces, si usted está trabajando en la población con maestros, recomiéndele solo a los maestros. Y una recomendación al centro, Sterling. Pero el centro lo dirige ¿quién? El equipo de gestión. Entonces, prácticamente no se dirige al centro, sino al equipo de gestión. No te escuché. Te estaba diciendo, ¿me escucha ahora? ¿Podrías repetir esa observación?
Sí, Te estaba diciendo, Jenis, que prácticamente quienes dirigen el centro, el equipo de gestión. Entonces, no se le recomienda al centro como tal, sino al equipo de gestión. Porque el centro educativo es dirigido por ellos. ¿Me escuchaste, cariño? Sí. Entonces, si tú quieres, manda esa observación por el grupo, porque es que cuando se corta. perfecto, la voy a añadir. Pero te estaba diciendo que no se le recomienda al centro, sino al equipo de gestión, porque son los que dirigen el centro educativo. Pero lo voy a mandar por el grupo también. Y voy a tratar de subir esto rapidísimo para poder enviarle el enlace para que puedan tenerlo ahí pendiente. Entonces, mis hijos, si usted está trabajando con los maestros, solo recomiéndele a los maestros. Si está trabajando con maestros y estudiantes, bajo su riesgo, por decir una palabra, recomiéndele a los docentes y a los estudiantes. Ahora, si usted no está trabajando con el MESID, que es el Ministerio de Ciencia, o el MINER, no está trabajando con la regional, no está trabajando con el distrito, no le recomiende nada a esa gente porque no vale la pena. Entonces, ahí ejemplo, le tengo unas recomendaciones. En función de las conclusiones dadas, se consideró prudente recomendar, ese es mi párrafo introductorio. Robert. Bien, seguro se lo activó sin querer. Entonces, en funciones de las conclusiones, se consideró prudente recomendar, ahí está mi recomendación, mi párrafo introductorio. Ahora, yo le recomiendo a los docentes y al coordinador, si como el coordinador tiene que ver directamente con el docente y si mi tesis lo amerita, realizar capacitaciones continuas sobre el uso de los recursos, indagar sobre la aplicación de los múltiples programas, porque yo vi las debilidades en esas dos áreas específicas. Ahora, el coordinador es el que da las capacitaciones en la escuela. Por tanto, yo puedo recomendarle al coordinador impartir talleres de formación continua, porque en este caso, el coordinador le da respuesta o es el jefe inmediato de los docentes. Puedo partir de ahí para realizar esa parte. Entonces, les recomiendo de acuerdo a las necesidades o debilidades encontradas. Y esas son mis recomendaciones. Ahora, las referencias. Toda fuente citada en el cuerpo del trabajo debe incluirse en las referencias. Las referencias que usted debe poner en su trabajo de grado deben ser con el formato APA, apellido del o los autores, iniciales del nombre, año de la publicación, el título de la obra en cursiva y la editorial. Y ahí le tengo un ejemplo. Abreu, que es el apellido. César era su nombre, pero solamente pongo la inicial. Abreu C. ¿En qué año? 2016. ¿Cuál fue el título del libro? Formación docente y escuela, posibles articulaciones, en cursiva. Y Editorial Palma es la editorial. Ahora, si usted, como en el estado del arte, nosotros citamos artículos y otra cosa, en el documento que yo le voy a mandar al grupo, en ese enlace, usted le da y ahí va a aparecer todas los formatos de referencias que se utilizan en APA séptima edición. Usted simplemente le va a dar un clic con su equipo y usted va a ver cómo citar libros, cómo citar revistas, cómo citar página web y todo lo que usted haya citado dentro de su trabajo. En los anexos, señores, que es la última parte, usted va a tener los instrumentos de recolección de datos vacíos. Si usted tiene un solo instrumento, usted lo va a poner ahí vacío. Las fotos de campo. Ahí, la foto con algunos docentes, si es posible. Si en la escuela le dan permiso para usted tirarse fotos, porque si no le dan permiso, usted no se va a meter en un lío de que tirándole fotos a gente escondida.
porque no estamos haciendo un trabajo de la FBI, sino un trabajo prácticamente científico. Robert, te escucho, hermano. Bueno, entonces, si también en la escuela le dieron una carta o usted lleva una carta, usted debe escanearla y colocarla en anexos. Aparte, claro, del resultado de antiplagio, pero ya eso se lo colocaremos nosotros cuando usted termine su trabajo completo. Esos son los anexos que se ponen. El instrumento de recolección vacío, la foto si se lo permiten, o cualquier carta, glosario, cuadro comparativo o documento que usted haya realizado durante el transcurso de todo el trabajo de grado. Ahora sí, sugerencias e inquietudes.